Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Derecho al Día. Derecho al Día. Por Radio UBA. Buenas noches, estamos en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Juan Seda y como todos los miércoles vamos a tener una entrevista, una charla con profesores de nuestra casa sobre temas que ellos investigan y sobre los que dan clase. Hoy tenemos el gusto de contar con dos profesores de nuestra casa, que son los doctores Osvaldo Gossaini y Adelina Loiano, ambos profesores regulares de grado y de posgrado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por venir. Gracias por invitar. Bueno, ambos, si bien tienen un punto en particular, un tema en común, tienen varios temas en común, pero en cuanto a lo disciplinario vamos a hablar de un tema en común, que es la perspectiva procesal constitucional. Quisiera pero los dos dan materias distintas en la facultad. ¿Es así? Exactamente. ¿Qué materia da, Adelina? Yo doy Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Esas son mis disciplinas. Y yo siempre estuve en el Derecho Procesal, ya llevo más de 20 años de titular de cátedra. Qué bárbaro. Bueno, tan jóvenes y ya con una carrera de ¿cuántas décadas dando clase en la facultad? Yo ya hace como 30 que estoy dando clase en la facultad. Si contamos desde que uno empieza como ayudante, sí, ¿no? Y la carrera docente empieza cuando Exactamente, uno inicia. sí. Bueno, yo al revés, porque yo llegué desde La Plata cuando nos casamos. Isidoro Eisner, año 1987, me invitó a ingresar a la UBA y fui adjunto. Entré directamente como un per saltum, entré directamente como adjunto y bueno, y prácticamente a los años nomás ya se fueron las renovaciones de titulares. Faltaba una generación en el medio y por eso llegué a los 39 años de titular. Qué bárbaro. Bueno, ya anticipaste algo que estaba un poco en el misterio, pero bueno, está dicho y también es un gusto porque es realmente lindo y no tan llamativo porque hay varios casos de parejas de profesores. Pero nosotros tenemos algo que solamente se repite en una provincia argentina, que es que la relación entre el proceso y la Constitución se da en nuestro caso la Constitución y el proceso, ¿no? Y en Corrientes con Mario Midón y Gladys Estigarribia de Midón. Bueno, después les voy a preguntar porque me interesa también el vínculo también laboral y familiar, porque a veces mucha gente dice, bueno, pero qué difícil debe ser trabajar con alguien, o sea, vivir con alguien con el que comparto el trabajo, pero en el caso de ustedes no es que comparten la rutina diaria, pero sí comparten el tema de estudio. Así que eso debe ser también un tema sobre el cual me gustaría en algún momento consultarlos. Pero me gustaría empezar por la presentación de una obra reciente del doctor Osvaldo Gossaini sobre Derecho Constitucional Procesal Constitucional. ¿Por qué no nos contás, Osvaldo, de qué trata esa obra? Es el Tratado de Derecho Procesal Constitucional Latinoamericano, una obra de 4 tomos, bastante densa en el sentido de que son 750 páginas por tomo, y que se ha publicado aquí a través de la editorial La Ley casi con una contingencia, porque el libro, el tomo 1 y el 2 fueron publicados en México. Y a raíz de problemas de importación de libros, el libro nunca pudo entrar a la Argentina y entonces pedí autorización a la editorial Porrúa de México para editarlo aquí. Cuando hago el proceso de revisión, me encontré que eran muchas las revisiones y los 2 tomos se convirtieron en 4 y las 1000 páginas de allí se convirtieron en 4000 y pico. Entonces hice toda una obra nueva donde tratamos de demostrar la importancia que tiene el derecho procesal constitucional en la actualidad, mucho más en países como el nuestro, que tiene control difuso de la constitucionalidad y uno brega por tratar de que haya efectivo control de constitucionalidad, y el impacto notorio que hay en Latinoamérica con los tribunales constitucionales. Eso se refleja notoriamente, por ejemplo, yo dirijo una maestría en Derecho Procesal Constitucional, donde el 98% son alumnos extranjeros. Y alumnos extranjeros que vienen de 14 países latinoamericanos, algunos de África también, como Angola,
y justamente se da por ese impacto que tiene el funcionamiento de las Cortes Constitucionales. Claro. Bueno, realmente felicitaciones por la obra, pero en esta introducción ya tiraste varios títulos que me gustaría ir desagregando porque realmente son muy interesantes. Por ejemplo, ¿qué es, y esto quizás para los dos, qué es el derecho procesal constitucional? Bueno, es justamente eso, cómo funciona las garantías constitucionales de la Constitución y cómo funciona dentro del derecho procesal el proceso cuando no se tiene que ver como un fenómeno de lucha entre partes, sino de un análisis de leyes, de constitución, de cumplimiento, de eficacia, de legalidad, donde no se necesita ver un conflicto entre partes, sino una función judicial concreta. Por eso es que es tan importante la función de los jueces. Y lo interesante de la ciencia es que se puede dividir en dos sectores. La parte que se estudia de garantías de la Constitución, donde Adelina ha desarrollado mucho más que yo, y también el impacto que tiene el funcionamiento del derecho procesal transnacional, que forma parte del procesal constitucional, que es el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y nosotros, así en la obra, hemos desarrollado lo que sería una teoría del debido proceso. ¿Cuál es lo más importante, como para un afán de síntesis? Es que es un lenguaje transversal. No se necesita estudiar esta disciplina con leyes de cada país, porque uno puede hablar de debido proceso, de independencia e imparcialidad, de control de la Constitución, claro, en cualquier lugar del mundo, claro, y estaríamos hablando de lo mismo. Hacia a la cultura jurídica. Adelina, ¿cuál sería, digamos, cuál es la diferencia entre, o los aspectos particulares entre el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional? Yo te diría, Juan, que más que las diferencias, habría que ver por qué se conecta esto. Porque históricamente el derecho constitucional ha sido el estudio de la Constitución, lo grande, la norma suprema. Y el procesal era como la cenicienta, es decir, lo formal, cómo es el proceso. Y la unión de las dos cosas significa que todo lo que dice la Constitución, muy bonito, muy poético, es solamente teoría si vos no tenés un proceso, digamos, jueces independientes, jueces imparciales, jueces, alguien que escuche, que los juicios sean rápidos, que se respete el plazo razonable. La conexión es lo que importa, no cómo dividirlo. Por eso te diría, si no al revés, cómo conectarlo. La verdad es que el derecho procesal constitucional casi te diría que es más importante que el derecho, que la Constitución y el proceso por distintos lados. Claro. Para la gente común, para la gente que nos escucha, el tema es ese. Claro. La Constitución es una poesía muy linda, pero si vos no tenés manera de plantearlo frente a un juez y decir, tengo tal derecho, quiero reclamarlo, ¿cómo lo hago? Es nada más que letra, ¿no es cierto? Osvaldo, habías planteado también en unos títulos de tu introducción esta tensión, o no sé si tensión o acercamiento entre el tradicional sistema, por lo menos en la Argentina, ¿no?, de control de constitucionalidad difuso y la existencia, sobre todo a nivel provincial, de tribunales constitucionales. ¿Es así? Es una buena pregunta, porque justamente una de las cosas que se plantean en nuestro país, que solamente se replican en México, es la cantidad. Cuando uno habla de control de constitucionalidad, se pone a pensar, nuestro país tiene 24 constituciones. Entonces uno empieza a pensar, pero la Constitución de Salta es distinta a la de Río Negro, y cómo operan con la Constitución Nacional. Entonces esa diversidad obliga de alguna manera a que haya uniformidad para que no haya inseguridad jurídica. ¿Qué quiero decir? Que si yo interpreto el derecho de reunión de una manera en Salta y otra en Río Negro, tengo el riesgo de justamente desequilibrios que llevan a desigualdades. Ese punto, entonces, necesitamos que sea la Corte la que trabaje como una suerte de tribunal constitucional con carácter de uniformar la jurisprudencia. Y ahí es donde tenemos el problema los argentinos. Porque hoy lamentablemente nuestra Corte, prestigiosa y todo, trabaja contando renglones en un recurso sin mirar la trascendencia del caso. Entonces el control de constitucionalidad ha quedado despojado de toda su importancia cuando la Corte se preocupa más por las cuestiones formales, que tenga 26 páginas, 26 renglones, 40 páginas. Esto no me parece muy apropiado. Por eso es que cuando el año pasado
llegó la discusión y que tanto se planteó en nuestra facultad con el tema de las creaciones de las Cortes Nacionales de Casación, más allá del contexto en que se da, yo lo veía apropiado, porque es una forma de decirle a la Corte, bueno, mire, le sacamos el tema de la arbitrariedad para que lo traten ante Corte, pero ustedes ocúpense del control de constitucionalidad, porque de otro modo estamos huérfanos de un efectivo control de defensa de la Constitución. Claro. Bueno, estamos hablando con Adelina Loiano y con Osvaldo Gossaini. Vamos a hacer la primera pausa del programa del día de hoy y continuamos en un instante con Derecho al Día. Continuamos con Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, con los doctores Osvaldo Gossaini y Adelina Loiano, profesores de Derecho Procesal Constitucional y también marido y mujer. Estábamos hablando, les quería hacer también arrancar el segundo bloque con otra pregunta vinculada también a esto. ¿Ustedes suelen escribir juntos artículos? No, la verdad es que en general Osvaldo escribe lo suyo porque él es procesalista y yo trabajo otra cosa. Pero a veces armamos algo juntos, lo que no significa dictar un renglón cada uno. Claro. Eso es un poco lo que te quería decir. Escribir con alguien es Pero difícil. Además eso es difícil, no en un matrimonio, entre dos socios también es difícil. Claro. Entonces de pronto, bueno, tiramos una idea y cada uno escribe su parte y ahí sí puede salir algo interesante porque hay perspectivas distintas. Claro. De hecho, estamos trabajando una investigación para la UBA sobre el tema justamente del sistema procesal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tema que le ha interesado a nuestra decana en particular porque es la primera vez que se tratarían los temas procesales del sistema interamericano. Claro. Volviendo un poco a las preguntas que habíamos planteado en el primer bloque, la Argentina forma parte de un sistema, como todos los países formamos parte de un sistema, ¿no? Americano también. Y tenemos una Corte Interamericana. ¿Cómo se vinculan los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las decisiones judiciales que toma la Argentina? ¿Termina funcionando como una cuarta instancia? ¿Todos los casos llegan a esa Corte Interamericana? ¿Qué tiene efectividad la Corte, los fallos de esa Corte? Mira, bien interesante lo que planteás desde las preguntas sucesivas. En realidad, todo lo que dice la Corte Interamericana, el efecto en los países americanos, depende de los países, no tanto de la Corte. La Corte dicta una sentencia, ordena hacer algo y ¿qué pasa o dispone? ¿Qué es lo que pasa? Entonces depende de cada país. Hablemos de la Argentina. La Argentina ha tenido una aceptación de la jurisprudencia de la Corte cada vez más creciente. Con una constitución que favorece eso, porque para nosotros, y esto también es importante para los que nos escuchan, los tratados de derechos humanos tienen el mismo valor, la misma jerarquía que la Constitución. De manera que, como decimos, en el menú para defender una cuestión, da lo mismo tomar la Constitución que tomar un tratado de derechos humanos. Y entonces, la que interpreta los tratados básicamente es la Corte Interamericana. O sea que lo que dice es una fuente de derecho para los jueces argentinos. Y cada vez más, y la Corte Argentina ha tomado esa jurisprudencia en una forma prácticamente de aplicación directa. O sea que aquí es muy difícil decir efecto relativo. Yo te diría, la propia Corte está incitando a que cada vez los jueces utilicen más eso, la Corte Argentina. Y la Corte Interamericana les dice a los jueces domésticos nacionales que tienen que aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces hay una mezcla en este momento que casi no nos permite decir esto sí y esto no. Eso no le quita, le pregunto un poco a los dos, ¿no? ¿No le quita a la Argentina un poco de soberanía en cuanto a decidir las normas que se aplican y cómo se interpretan esas normas? Muy buena pregunta. Vos sabés que esa es como una discusión básica en esto. En materia de derechos humanos, la soberanía de los estados prácticamente es como una palabra innombrable. Porque la soberanía significaría que cada estado firma un tratado y luego, puertas para adentro, hace lo que le parece. Entonces, en materia de derechos humanos es una palabra casi te diría descalificada. El acto de soberanía ha sido la firma de un tratado. Ahí el estado es soberano y si quiere firma y si no quiere hasta se puede retirar. Pero una vez que firmó, no tiene margen. Claro. El margen es, eso hay que aplicarlo en el derecho interno. Entonces, algunos te dicen, sí, hay como una cesión de la soberanía, claro, y otros te diríamos, para nada.
fue un acto voluntario del Estado, ahora estamos en la fiesta, Claro. hay que disfrutarla. Y voy yendo entonces ahora a la anterior intervención de Osvaldo en el primer bloque. ¿Cómo jugaría, Osvaldo, esto con las soberanías, no sé si soberanía, pero Sí, con las entiendo. autonomías provinciales? Lo que pasa es que también acá hay un auténtico desafío de funcionamiento. Y el desafío es justamente cómo trabaja nuestro sistema jurídico. Adelina les dice, la Corte Interamericana dice, mi jurisprudencia es obligatoria porque yo interpreto el Pacto de San José de Costa Rica. Y si digo que no corresponde la pena de muerte, ningún país debiera tener pena de muerte. Sin embargo, Estados Unidos, que no está en el pacto, ha tenido penas de muerte y otros países latinoamericanos también lo tienen. ¿Qué quiere decir con esto? Mirá el fenómeno que tiene nuestro impacto en Argentina. Argentina, los fallos de la Corte Suprema de Justicia no son obligatorios. Por más que la Corte diga y quiera, no son obligatorios porque los fallos se dictan para el caso concreto y ni siquiera puede decretar una inconstitucionalidad general, sino en la inaplicabilidad de la ley. Sin embargo, recientemente la propia Corte Suprema reconoce que las recomendaciones de la Comisión Interamericana, caso Carranza-Latrubese, dice son obligatorias. Y ya venía reconociendo por jurisprudencia anterior que los fallos de la Corte eran obligatorios. Con lo cual se produce para el juez común, el juez de paz, el funcionario de mínima jerarquía, un dilema. Es obligatorio lo que le dicen de un tribunal supranacional, como es la Corte Interamericana, y no es obligatorio lo que le dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, ese desafío es un poco el test que nosotros tratamos de empalmar desde el estudio del proceso y la Constitución. A veces algunos países reniegan de esa influencia. Por ejemplo, Venezuela no le gusta lo que les dice la Corte, rechaza y se ha salido del sistema. Otros que también hicieron lo mismo volvieron, como el caso de Perú. Y Argentina, digamos que está en este desafío de tener 24 jurisdicciones, una interpretación que puede ser en cada lugar diferente, con la idea de que en el sistema interamericano Argentina es una sola. No son 24 jurisdicciones, Argentina es una sola. Por eso, y termino con esta interpretación, en materia probatoria hay un derecho a la verdad. Entonces ningún juez puede escudarse en aquella tónica que decir, como yo juzgo no investigo. La Corte Interamericana nos ha condenado ya por decir no, ningún juez puede ocultar el derecho a investigar qué pasó, a saber qué pasó. Si lo hace, el Estado es responsable. Claro, el Estado Nacional. El Estado finalmente. Nacional Pero es ¿cuáles son las responsable. herramientas que tendría entonces el Estado Nacional para decirle a esa jurisdicción que adecue su legislación o su jurisprudencia o el fallo, un fallo en particular? Aparte está el tema de la división de poderes. Claro. O sea, Y pero del yo no- federalismo, Y el federalismo. porque nuestro federalismo, no te olvides, que nos dice que cada provincia es absoluta, es decir, es previa a la nación. Claro. Entonces claro. hay muchas cuestiones en las que el Estado no le puede decir a una provincia haga o deje de hacer. Claro. Bueno, vamos a dejar abierto este interrogante para continuar después en la segunda parte del programa. Ahora pasamos a una pausa con informativo y seguimos en Derecho al Día. 87.9 87.9. Derecho al Día por Radio UBA. Iniciamos la segunda parte de nuestro programa del día de hoy, Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, con los doctores Osvaldo Gossaini y la doctora Adelina Loviano. Bueno, ya vimos las distintas complejidades que tiene la Constitución no la Constitución, sino la aplicación de la Constitución y su interacción con normas, con las normas inferiores. Pero en particular, un tema que quisiera que profundicemos, que ya han planteado ambos, es este vínculo entre el poder federal y los poderes locales. Las provincias son anteriores a la nación y hay facultades que han delegado y otras que no han delegado. ¿Cómo juega eso cuando viene algún tipo de interpretación, una interpretación que, ya como vimos, por ejemplo, la Corte Interamericana interviene sobre alguna de las facultades no delegadas por unas provincias? O sea, va más allá de lo que puede ir la Corte Federal. ¿Puede pasar eso? Sí, pasa y permanentemente.
Hoy justamente en la facultad le planteaba un caso que es hipotético, pero que sucede permanentemente en cualquier jurisdicción de tipo penal. Entonces yo le preguntaba a los alumnos, si yo tengo, ahora que se discute el Código Penal, el Código Procesal Penal, ¿para qué tengo un código? ¿Para aplicar penas o para crear garantías? Entonces les daba el ejemplo. Usted encuentra un violador, lo toma, lo lleva en infraganti delito, lo llevan preso, lo detienen, pero por la morosidad judicial en 2 años no le dan las causas de la acusación y no tiene proceso. En consecuencia, siguiendo la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que dejarlo en libertad. ¿Lo deja en libertad o lo mantiene preso? Si lo mantiene preso, le va a venir todas las asociaciones de derechos humanos que le están diciendo está violando el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la libertad, el derecho que está esgrimido como una de las pautas fundamentales en el sistema interamericano. Si lo deja en libertad, a la media hora va a estar violando nuevamente porque es un enfermo, no es un delincuente. ¿Y cuál es el inconveniente de este? Va a tener el otro sector de la sociedad reclamando prevaricato en el juez de ejecución penal con la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Verdadero dilema porque se plantean 2 corrientes acá sobre las maneras de interpretar el derecho y que yo hoy enunciaba en la facultad lo bueno de poder tener en nuestra facultad esas 2 corrientes muy bien explicadas, ¿no? De esa manera, en el campo del derecho procesal nosotros nos pasa algo similar. Ya no solo en el proceso penal, sino también en el proceso civil y en todos los procesos. Fíjense hoy, por ejemplo, lo que viene de aquellos que creen que el proceso es solo de las partes y como cual el juez solo debe resolver, frente a la corriente que comenzó en el siglo XX, donde el juez es el protagonista principal, no puede quedar influenciado por lo que las partes le digan y él debe esclarecer la verdad. En uno es un juez activo, en el otro es un juez inactivo. Muy bien, ¿cómo hago yo para resolver este dilema? Y tomo la posición que quiera, porque los códigos me permiten hacer las 2 cosas. Nunca en nuestro país ha habido una reforma procesal en serio. Siempre ha habido retoques. Y como todos los retoques está pasando esto, que hoy por hoy la única que nos está dando una orientación sobre lo que es intangible, lo que no se puede tocar, es el derecho procesal constitucional que está llevando un poco estas garantías, señores, no son intocables. No es lo mismo un juez independiente e imparcial que aquel que me dice yo no soy independiente porque soy amigo del poder, pero soy imparcial. No, esto no es así. Continuando un poco con esta lógica, ¿no? de los códigos de fondo y los códigos procesales. Adelina, ¿cómo los códigos de fondo están respetando el espacio de las provincias en cuanto a los procedimientos o están avanzando, por ejemplo, los proyectos de Código Civil y Comercial o la idea de Código Penal? La idea, porque tampoco conocemos todavía, pero ¿hay avances sobre el procedimiento? ¿Debe haber avances sobre el procedimiento? ¿Debe mantenerse aquella idea de que los códigos de fondo corresponden a la nación y el procedimiento a las provincias? Mira, en este tema, como en muchos, hay que distinguir si están bien o se podrían mejorar las cosas, pero cómo están y cómo no se pueden cambiar, mientras no cambie la Constitución. Es decir, mientras no cambie la Constitución, el tema procesal es un tema provincial. Y todo avance que haga una ley nacional sobre los temas procesales, y llamamos procesales a cómo se hace un juicio, cuánto dura, cuántos testigos, frente a qué juez, cuál es el juez competente, eso es un tema reservado de las provincias y es intocable. Para darte un ejemplo, la ley de quiebras, que es una ley procesal, desde el punto de vista constitucional hay que mirarla con cuidado, porque invade un ámbito que era de las provincias. Bueno, pasó como quien dice. Ahora, los códigos de fondo son códigos federales. Nosotros no podemos pensar con esta Constitución que el Código Civil o el Código Penal puedan ser modificados por las provincias. Y eso, es decir, la Constitución es una regla intocable. Mientras no se cambie la Constitución, eso no puede ser. Y sí es cierto que hay invasión y que de pronto el derecho provincial trata, pero ahí se presentan los problemas de constitucionalidad. Claro, por este vínculo que hablaba Osvaldo, de que bueno, cada vez Total. Lo procesal, finalmente uno puede tener una norma muy linda,
como decía Claro, Adelina, una pero poesía. permitime una Claro. introducción. El tema acá se lo ve, por ejemplo, en debido proceso. El debido proceso lo orienta la Corte Interamericana. Antes solamente podía ir al proceso el que pedía, y hoy se habla del acceso a la justicia. Hoy no solo es el que tiene derecho, sino hoy es el que tiene interés. Esto se ve en el discurso de inauguración del año judicial de Lorenzetti, dijo: señores, el derecho ambiental es un tema protagónico. Quiere decir que en el derecho ambiental evidentemente no se van a analizar las cuestiones de legitimación. Si alguien denuncia que una chimenea contamina, no le van a mirar si es vecino, si es afectado, sino van a analizar si la chimenea está o no contaminando. Ahí tienen un ejemplo. Otra cosa que está cambiando es esto de la etapa probatoria. La etapa probatoria ya no puede ser un juego de simulaciones de cada parte. Hay un derecho a la verdad, un derecho a saber qué pasó. Si no, digamos que el proceso es una ficción, es un teatro donde anidan reflexiones de cada parte, todas interesadas, ninguna dice la verdad y el juez se deja engañar. Esto no, a la gente no lo puede entender. Y nosotros, los abogados, tenemos que tener un lenguaje más cercano a la gente. Y en eso es obligatorio que el cliente, el afectado, la persona que tiene un proceso, sepa lo que pasó y no que después le tengamos que contar. En la práctica hemos charlado muchas veces este tema de que hay que tener un lenguaje que la gente entienda y no un lenguaje jurídico para entendernos entre nosotros. Claro, esta cuestión también de la legitimidad, no solamente de la ley, sino de la función de los abogados y de los jueces y del poder, podríamos decir, en la medida que sea algo que tenga sentido y pueda ser explicable a la sociedad. Pero le quiero preguntar a Adelina para ir cerrando este tercer bloque. La ampliación de la Constitución, o sea, tener una Constitución que se amplía a cada momento, ¿también no dificulta el conocerla? Por ejemplo, es imposible conocer de memoria la Constitución con la incorporación de los tratados y con la incorporación permanente de nuevas normas. Eso no ha provocado una flexibilidad que puede ser positiva posiblemente, pero y aparte con la interpretación que va variando, con interpretaciones también de la Corte Interamericana, no puede generar en algún momento una idea de incertidumbre frente a qué dice la Constitución. Mira, la Constitución no es tan compleja ni tan difícil porque es corta nuestra Constitución. Hay constituciones de 500 artículos. La nuestra es sencilla y tiene una riqueza enorme en que permite una amplia interpretación. Yo te diría que la apertura de la que hablábamos hace un minuto se da a través de la interpretación. Lo que es la interpretación dinámica de la Constitución, una interpretación abierta que permite adaptar una Constitución que se escribió en 1853 a la actualidad. Entonces no es algo tan complejo y además no hay problemas de incompatibilidad serios entre los tratados y la Constitución. Entonces me parece que hay una regla del derecho internacional que dice que los tratados deben interpretarse de buena fe y con el sentido corriente de las palabras. Y a mí me encanta eso porque creo que en la Constitución es perfectamente aplicable. El sentido corriente de las palabras. Si hablamos de libertad de expresión, podríamos hablar 10 horas. Pero lo cierto es que los dos vamos a entender clarito cuando hay y cuando no hay libertad de expresión. Entonces, no es tan complejo. Lo que se llama la interpretación dinámica es lo que te permite modernizar la Constitución sin tocarla todos los días. Y no me estoy metiendo en el tema de reformar o no reformar la Constitución. La Constitución sigue siendo casi la misma. Y en el año 94 tiene una refrescada, que es el tema de los derechos humanos, porque los tratados internacionales son más nuevos, hablan de cosas que antes no se hablaba. Por ejemplo, la discriminación. Claro. Fíjate, nuestra Constitución no hablaba de discriminación. Y no es lo mismo que la desigualdad, es otra cosa. Entonces, los tratados refrescaron y permitieron una apertura interpretativa. No pasa por acordarse de memoria la Constitución. No hay que tomarlo como algo disruptivo ni problemático. Pero para nada. De hecho, nuestra Constitución se ha adaptado perfectamente a los cambios a través de una interpretación abierta, dinámica, lo que se llama una interpretación expansiva. La Corte Interamericana usa mucho ese término, ¿no? La interpretación expansiva o una interpretación viva. Dice, la Corte Interamericana dice, los tratados son instrumentos vivos. Y yo te diría, apliquemos a la Constitución, es un instrumento vivo, ¿no? Bueno,
extraordinaria explicación. Pero bueno, nos queda un bloque más. Estamos con Osvaldo Gossaini y con Adelina Loiano. Vamos a hacer la última pausa del día de hoy y continuamos en el último bloque de Derecho al Día. Derecho al Día. El programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Radio UBA 87.9. Ingresamos al último bloque de Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho, con la muy grata visita de los profesores Adelina Loiano y Osvaldo Gossaini. Antes de, preguntarles, tengo varias preguntas en estos pocos minutos que nos quedan, pero para un poco cerrar esta cuestión de la dificultad de armonizar, que tampoco hay que tomarlo como gran dificultad, pero el trabajo de armonizar y de tener una mirada expansiva de los tratados internacionales de derechos humanos, de la Constitución y también de las constituciones locales. ¿Cómo encaja esto, cómo se articula con un sistema jurídico tan disperso y tan difuso, donde los jueces a veces están necesitados de fallar sobre, de pronunciarse sobre distintas ramas del derecho, que uno, también el juez debe conocer de todo, pero la verdad es que uno tiene especialidades. Sí, es cierto, hoy en día cada vez se tiende más hacia la especialización, pero de todas maneras yo creo que la diversidad que tiene Argentina, de tener tantas provincias, con tantos superiores tribunales, con muchas constituciones, muchos códigos, tampoco ha sido una catástrofe tal que genere desigualdades, desequilibrios. Es más, yo creo que el control difuso sigue siendo el mejor mecanismo y el más democrático. Porque hasta me parecería que en un contexto como el actual, poner un tribunal constitucional con los más altos juristas de prestigio es riesgoso. Claro. Es riesgoso. Una cosa es darle el control de constitucionalidad a miles de jueces y que haya una última palabra de cierre para poder uniformar la jurisprudencia, y otra es dejar que 5, 7, 9 den la palabra sola, porque es mucho más fácil de controlar a 9 que controlar a miles. Claro. Adelina, y Osvaldo también, no sé si tendrás opinión formada. ¿Qué pasa con una corte que queda con 6 integrantes, un número par? Se ha debatido bastante, ¿no? La posibilidad de un empate y en realidad ningún tribunal colegiado puede quedar en un número par. Es decir, algo hay que resolver aquí, porque lo cierto es que o se nombra otro, es decir, hay una ley en el medio, el otro día lo charlábamos, sí. Parecería que había una intención política de reducir una corte que alguna vez tuvimos mucho más grande. Era la corte de 5. Por eso, claro. Es decir, de hecho, llevaría 5. Pero por eso me parece que lo de 6 es algo transitorio, que en realidad no es la idea, esto no puede quedar así. Claro. Hay alguno ahí la versión es que por acordada dicen que en caso de desempate se convocaría a un conjuez para que dirima, lo cual es notoriamente inconstitucional, porque una acordada no tiene un valor normativo, y el otro problema sería que cómo un externo va a dirimir. Igualmente, me parece que es un tema a estudiarlo, porque esto es una situación que se dio ahora, pero es una corte de transición en esto. La idea no es que queden 6, y me parece que tal vez no sea tanto, porque Zaffaroni anunció que a fin de año se iba, claro. De manera que puede haber cambios, digamos. Claro. Y Adelina, antes de hacer las últimas palabras, pero quisiera que nos digas algo, y Osvaldo también, de qué implica, qué significa la pérdida de la doctora Argibay. Bueno, acá me da la sensación, de hecho ayer hicimos una declaración en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, propuesta por los estudiantes, en homenaje a la doctora Argibay, que voy a hablar en lo personal, me parece que fue una figura trascendente en esta corte, una mujer muy valiente, defendiendo temas que todavía no están definitivamente debatidos en el derecho argentino, y ella con toda valentía los defendió, sobre todo los derechos de las mujeres, y trabajó mucho sobre eso, y me parece que además es un ejemplo de independencia judicial, casi te diría de libro, porque una mujer comprometida con temas muy delicados, por ejemplo de derechos humanos,
votó con una absoluta independencia cuando parecía que tenía que decir a todo que sí, dijo esto no. Entonces la verdad es que es un ejemplo para las mujeres, pero también es un ejemplo para la justicia, más allá del tema de género. La verdad es que hace una pérdida muy importante para la Corte. Bueno, pero creo que deja esa enseñanza de lo que es un juez probo, lo que es un juez independiente. Es decir, una figura inatacable desde ningún lado. No podemos dejar de homenajearla, ¿no? Sin desde duda. Este programa. Osvaldo, no puedo tampoco dejar de preguntarte, vos tenés una responsabilidad académica en el departamento. Sí, soy director del departamento de procesal. Cuando uno de los latiguillos, yo ya no sé si si es una opinión tan consolidada o es algo que se va repitiendo, pero se dice que a la facultad le falta, a la formación de derecho le falta práctica. ¿Es así? ¿Se puede hacer más práctica? ¿Hay que poner la práctica antes? Yo sé que es un tema complicado, no es para contestar en 2 minutos, pero ¿tenés algo pensado en esto? Generalmente hay gente que piensa, y el común también lo repite, que lo procesal significa hacer práctica. Y yo digo que fue una inteligente decisión separar el procesal del departamento de procesal de la práctica. Porque la práctica es eso, es enseñar sin la obligación de enseñar el porqué. El porqué, eso nos corresponde a nosotros. El cómo se hace es lo que corresponde a la práctica. Creo que la facultad tiene una deuda pendiente con elaborar bien el sistema de la práctica en la enseñanza y en el último tramo, como se les da a los alumnos. Tenemos una hija abogada nueva, 1 año, y nos decía que ella está aprendiendo ahora lo que pensaba que iba a recibir de la práctica. Pero no debemos echar todas críticas porque la facultad trabaja y lo hace de manera permanente e inclusive en cada departamento, en cada cátedra y en cada profesor se ha tomado por costumbre esto de enseñar con casos o también enseñar con la práctica cotidiana. De hecho, los CPO que dirigimos en mi departamento tienen una visión práctica permanente que se integra muy bien con la práctica. Creo que hay un libro muy interesante que escrito hace muchos años ya por Quiroga Lavie que se llama El Derecho Procesal Organizacional. Es un tema de organización y creo que con eso se podría resolver un problema que hoy tampoco es grave. Bueno, yo quiero agradecerles por la presencia a ambos, agradecerles por venir juntos. Realmente el hecho de ser un matrimonio no le quita valor a cada uno de ustedes con su carrera brillante. Pero también me parece lindo mostrar que, bueno, en la facultad también hay afectos y también surgen parejas. 30 años de matrimonio ya. Ajá, Sí, así es. Bueno, muchas gracias por haber venido. ¿Cómo se sintieron? Muy cómodos, hermoso. A coro. En casa. Ahí hubo, sí, en casa. Muy lindo y además, gracias porque, bueno, primero porque es la radio de nuestra queridísima universidad, ¿no? De manera que es una forma más de participar. Muchas gracias. Y yo diría, yo no me siento como en casa porque en casa lavo los platos, levanto la mesa. Bueno, no sé. Mirá Vamos cómo a te discutir mira, un poco Adelina. aquí, ¿eh? Vamos a discutir. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados, Adelina Loiano y Osvaldo Gossaini, y a los oyentes saludarlos y esperarlos la semana próxima en Derecho al Día, el programa de la Facultad de Derecho. Derecho al Día. 87.9. Derecho al Día, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Radio UBA. Radio UBA 87.9, la radio de la Universidad de Buenos Aires.